Y para aquellos que toman nota, anote ahí el título de la enseñanza de hoy. Yo le he llamado la familia cristiana. La familia cristiana, como ya viene siendo costumbre en nuestra casa, cada primer fin de semana de mes compartimos un tema familiar. Ok, quisiera que leyéramos en Hebreos 11:7. Para mí este se convirtió en el versículo de la familia, para mí, ¿verdad? Pueden haber otros versículos para otras personas, puede ser que usted tenga otro versículo, pero para mí este versículo se convirtió en el versículo de la familia. Entonces ya tomó nota ahí del título, la familia cristiana. Y en Hebreos 11:7 dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Para mí eso es tremendo. Por eso lo vuelvo a leer. Ya lo había tocado este versículo hace un tiempo. Lo vuelvo otra vez a abordar porque quiero que Dios nos hable. Dice: con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Yo quisiera en esta noche, en esta tarde noche, más que una enseñanza, dar o hacer una reflexión. Quisiera que reflexionáramos, porque ya creo que vamos alrededor de un año, yo creo que ya casi un año, que venimos mes a mes compartiendo acerca de la familia, y hemos hablado de la disciplina, hemos hablado de la responsabilidad que tenemos nosotros como padres con nuestros hijos, hemos hablado para los hijos también de esa obediencia, esa reverencia, ese temor, ese respeto que debemos de tenerle a nuestros padres, y no sé, algunas claves más. Y terminamos tal vez después de una enseñanza de este tipo, de la familia, del hogar, que Dios nos ha compartido, y tal vez vamos edificados, vamos emocionados, vamos ministrados, y vamos incluso entre semana a compartir en la célula, y entonces el líder le pregunta: mi hermana, ¿cómo le habló Dios? Mi hermano, ¿qué fue lo que aprendió? ¿Qué fue lo que más le impactó? Y entonces cada uno hace su comentario y dice: pastor, a mí me habló Dios en esta área. Pastor, líder, a mí lo que me gustó fue aquella parte donde dieron aquel ejemplo, aquel testimonio. El otro dice: líder, a mí lo que me habló y me administró y me gustó fue esto. Y entonces pasamos una semana emocionados con esa enseñanza, pero la semana siguiente o la siguiente ya se nos olvida, ya volvemos otra vez a nuestro trajín. Y eso es lo que yo quisiera que no esté sucediendo, sino que sea grabado en nuestro corazón cada consejo que Dios nos da acerca de nuestra familia, o lo que tengamos que hacer con nuestra familia. Y obviamente pues se trata de llevarla a Cristo, ¿verdad? Por eso el título de hoy: la familia cristiana, de que toda mi familia esté en Cristo. Porque yo no sé si usted quiere que su familia se salve o solo quiere salvarse usted. ¿Cuántos quieren que toda su familia se salve? Amén, 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 amén. Gloria a Dios, todos queremos eso. Entonces hay que hacer algo. O sea, si hay una parte que yo debo hacer, ya sea como esposo, ya sea como esposa, ya sea como padre o ya sea como hijo. Hay un rol. De hecho, si usted va al libro de Colosenses capítulo 3, si va al libro de Efesios capítulo 6, usted encontrará ahí algunas cosas, un rol, podría decir yo.
en donde el Espíritu Santo inspira al escritor y le dice a las mujeres que deben estar sujetas a sus maridos como al Señor, o en otra parte dice porque esto conviene en el Señor. A los hombres dice que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia, dice que no seamos ásperos con ellas, con nuestras esposas. A los hijos dice que honremos a nuestros padres, que los obedezcamos en todo. Luego por otro lado dice: padres, no exasperéis tampoco a vuestros hijos para que no se desanimen, dice. Vea qué tremendo. Nosotros podríamos desanimar a nuestros hijos, un padre. ¿Y qué será de un hijo desanimado? Y no solo un hijo desanimado, desanimado por su padre. ¿Qué le parece? Entonces tenemos que tener cuidado con todo este tipo de cosas que Dios inspiró acá al escritor, y es porque está interesado para que algo pase en nuestra familia, pero siempre todo enfocado en su propósito eterno, que es conocerlo a Él, que es ser conformados a Él, y es que estemos en Él, toda la familia, porque Dios siempre piensa en familia. Entonces, no vengamos a una reunión donde se da un tema familiar y digamos: qué linda estuvo la enseñanza, y la guardamos ahí en el baúl de los recuerdos. No, tenemos que seguir meditando de día y de noche, de día y de noche. Nunca se apartará, le dijo el Señor a Josué, este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, de día y de noche, para que te vaya bien y seas prosperado en todo. Entonces, si nosotros ponemos cuidado a eso y ponemos en práctica los consejos de Dios, nos va a ir bien en todo. Vamos a ver los resultados. Lo que pasa es que de camino yo creo que nos desanimamos porque tal vez hasta vemos una familia linda, vemos una familia cristiana bendecida, y tal vez siento que la mía no está tan bendecida. Bueno, la reflexión de hoy viene en parte por eso también, para que no nos desanimemos, porque ese sería, si pudiera llamarlo así, el objetivo de la enseñanza de hoy. La reflexión que quiero que hagamos y el objetivo que quiero que sea logrado hoy es saber que el camino es angosto y que la puerta es estrecha. Porque nosotros quisiéramos que todo, pues que nos fuera bien. Venimos, nos convertimos al Señor, y luego la otra semana viene mi hijo, y el mes siguiente viene mi esposo o mi esposa, y ves toda la familia en el Señor congregándose todos. Es más, y no solo eso, hay familias enteras que se congregan, pero no son felices. ¿Qué le parece? Hay familias enteras que se congregan y no son felices. Están desanimados, quieren tirar la toalla, y eso es lo que yo no quiero que pase. Yo quiero que entendamos, mi amado, que el camino es angosto. Jesús lo dijo. Jesús no engañó a nadie. Jesús no dijo que esto era un camino de rosas. Jesús no dijo que era fácil. Él dijo que el camino es angosto y estrecha la puerta que lleva a la vida eterna. Entonces ya vamos avisados, pero hay que seguir, hay que seguir. Y quisiera también compartirles un poquito de mi experiencia personal, pero también quisiera que no lo tome a mal si yo le hablo de cosas que estoy experimentando, que he vivido, que Dios ha hecho conmigo, con mi familia. No me lo tome a mal. Primero, no piense que tengo la familia perfecta. No, para nada. Al contrario, usted se quedaría asustado de los pleitos que a veces nos echamos, o los problemas que a veces tenemos, o las tribulaciones que a veces pasamos, porque claro, a uno lo ven solo tal vez acá subido o ahí liderando, dirigiendo algo, y seguro dicen: pues todo va bien, todo va bien. Sí, va bien en Cristo, pero entendiendo eso, que hay obstáculos y que estamos corriendo una carrera y que el camino es estrecho, y seguimos. Eso es lo que hemos entendido mi esposa y yo, y creo y espero que mis hijos también, que por cierto ya están casados mis hijos. Ahora, cuando digo que quiero compartir algo de mi experiencia personal, es que precisamente nosotros hemos perseverado,
Estamos hablando de 30 años y por ahí que está nuestro apóstol, que está mi pastor, que nos ha visto crecer precisamente porque él nos casó, él nos ofició la ceremonia de casamiento, luego vio nacer a nuestros hijos, los vio crecer, los ve servir y hasta ya casó a mis hijos también. ¿Qué le parece? Entonces son 30 años que mi pastor ha visto ese crecimiento en Cristo y él es testigo, y lo digo otra vez con humildad, no que lo hayamos alcanzado, no que seamos la familia perfecta, sino que precisamente hemos entendido que esto se trata de perseverar. Ahora, ¿a dónde quiero llegar también cuando digo que quiero compartir un poco de mi experiencia personal? Cuando yo vengo a Cristo hace 31 años, yo estoy emocionado, yo estoy feliz, yo estoy contento, yo estoy enamorado del Señor. Entonces yo empiezo a congregarme, yo empiezo a servir, yo empiezo a leer libros, empiezo a escuchar enseñanzas, a ver programas, o sea, a buscar, alimentarme, a comer de Cristo todo lo que pueda. Luego nos casamos, igual le servimos los dos a Cristo, recién casados, bien jovencitos ya le servíamos al Señor, igual preparándonos, sirviendo en discipulados, en escuelas, sirviéndole a Dios, congregándonos todos los días, porque antes era todos los días. Pero estábamos apasionados, enamorados, contentos, gozosos, y queríamos recibir de Él más, recibir, comer, recibir, comer de Cristo. Y aquí viene algo interesante que quisiera decirle. Algo bueno que creo yo que nos sucedió por la misericordia de Dios es que nosotros creíamos todo lo que nos decían. Creímos en todos los consejos y poníamos en práctica todos los consejos. Por ejemplo, me acuerdo que uno de los primeros libros que pusieron en mis manos recién casado era uno que se llamaba La Familia Cristiana. Entonces, si yo le digo a usted que existe un libro que se llama La Familia Cristiana, ¿cómo se imagina usted la portada de ese libro? Bueno, una típica portada de la familia cristiana. Una familia tomados de la mano, orando alrededor de una mesa o en una sala. Y entonces, ¿qué dice uno? Qué lindo, así quiero yo una familia, así quiero yo a mi familia. Y entonces uno, ¿qué ve ahí en esa imagen? Y más si empieza a leer, y entonces empieza a decir los tips, los consejos, el deber de los esposos, el deber de las esposas, el deber de los padres, el deber de los hijos. Y uno empieza a leer, a instruirse, a aprender y a poner en práctica esas cosas. Entonces uno cree que así es, ¿verdad? Uno cree que eso va a suceder, por lo menos así me pasó a mí. Y entonces yo igual, no solo hablo de un libro, también una enseñanza, tal vez hablaba del matrimonio, yo la escuchaba, yo la atesoraba. Tal vez una enseñanza de los padres, yo la escuchaba, yo la atesoraba. En aquel tiempo, seguro los jóvenes ni saben de quién voy a hablar si yo digo que escuchaba todas las enseñanzas del doctor Dobson. ¿Alguien escuchó hablar del doctor Dobson? Levante la mano si alguien, para ver si no estoy tan viejo yo. Ya soy abuelo, pero no estoy tan viejo. Todos los días daban una cápsula del doctor Dobson y era un especialista en familia. Bueno, por cierto, el programa se llamaba Enfoque a la Familia. En aquel entonces era el doctor Dobson. Ya usted sabe que ahora aquí en nuestro país, en Costa Rica, hay un ministerio que se llama Enfoque a la Familia, dirigido por otra persona que es costarricense, pero en este caso el doctor Dobson es estadounidense y era el director general a nivel mundial de ese ministerio. Entonces él escribió libros, él daba programas, daba enseñanzas, y yo digo, buenísimas. Y entonces yo estaba ahí, escuchaba consejo y yo lo atesoraba.
y yo lo ponía en práctica. Entonces, porque yo quería que me sucediera lo que veía en ese libro, una familia linda, orando, sirviendo a Dios, unos hijos creciendo a la par de los padres, etcétera. Yo creía todo. Y entonces yo esperaba todo y yo ponía en práctica todo. Ahora, luego lo que me di cuenta con los años es que no todos los que enseñaban esas cosas practicaban esas cosas, y por eso tuvieron resultados negativos, voy a decirlo. Pero yo sí creí y yo sí los puse en práctica, y Dios, por su gracia, me ayudó a que sucedieran esas cosas, a que dieran fruto esas cosas. Entonces, yo no digo que yo soy el que he hecho que mi familia funcione. No, 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 no. El mayor porcentaje, si no es todo, es de Dios. Yo sí creo que algunas cosas yo tuve que hacer, como dice acá acerca de Noé, dice, con temor preparó el arca en que se salvase su familia. Dios le dio la madera, Dios le dio la brea, Dios le dio las herramientas, Dios le dio todo lo que él necesitó para construir el arca. Pero ¿quién tuvo que construir el arca? Noé. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, claro, yo estaba sediento, yo estaba hambriento, yo estaba en el primer amor, yo estaba enamorado, yo quería una familia feliz. Entonces, no tengo la mejor familia, pero creo que Dios me ha bendecido con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Pero, óigame, son 30 años, 30 y algo más, pero que hemos perseverado, que hemos soportado, que hemos seguido, que hemos aprendido, que hemos creído. Y yo quisiera también dejar claro algo. Aquí tenemos varias generaciones representadas. Tenemos jóvenes solteros, tenemos parejas recién casadas, o sea, matrimonios jóvenes, tenemos matrimonios de mediana edad, tenemos matrimonios ya adultos y hasta abuelos, y tenemos gente que ya no está con pareja. Y entonces tal vez algunos dirán, los que ya tienen tanta experiencia, dice, ay, va a empezar a dar consejos y yo yo pasé eso. No, mi hermano, no, 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 no. Usted no tiene que apagar el rótulo. Usted no tiene que hacer oídos sordos. Dice la Biblia, por cierto, dice, para entender sabiduría, juicio y equidad, oirá al sabio y se hará más sabio. ¿Qué le parece? ¿Cuántos se creen sabios? Si usted se cree sabio, no se preocupe, ahora en el buen término de la palabra. Si usted se cree sabio, está bien. Pero si usted es sabio, oirá al sabio y se hará más sabio. Entonces, mi hermano, no crea que usted ya se le pasó o que ya no tiene que oír, porque usted es parte de una familia. Porque usted, si no es hijo, es esposo, es padre, es hermano, es abuelo, es tío, algo tendrá que dar a alguien. ¿Qué va a hacer usted cuando le pidan un consejo? Entonces, como usted es sabio y oyó, se hizo más sabio, usted tendrá un consejo para alguien que necesite ese consejo. Y obviamente, si es para ponerlo en práctica para su vida, con mucho más razón. Ok, matrimonios jóvenes, recién casados, incluso puede ser que no tenga hijos, empiece a prepararse desde ya para criar bien a sus hijos. Empiece ya a decirle, Señor, como hacía el papá de Sansón. Recuerda, por eso le digo que tantas cosas hemos aprendido acá. ¿Recuerdan al papá de Sansón? Yo creo que ni se acuerda cómo se llamaba el papá de Sansón. Yo seguro les ofrezco 10,000 colones y no se gana nadie los 10,000 colones. No se acuerda cómo se llamaba el papá de Sansón. El que le oró y le dijo, dígame, declárame cómo debo enseñar a este hijo. ¿Cómo lo debo enseñar? Esa tiene que ser la oración de nosotros los padres, matrimonios jóvenes.
Vea que ni había venido Sansón y ellos le oraban a Dios: dígame cómo tengo que enseñar, cómo tengo que guiar, cómo tengo que instruir a mi hijo. Tenemos que empezar a orar desde ya, matrimonios jóvenes, por favor. No espere que venga su hijo, el primer hijo, para empezar a prepararse. Prepárese desde ya. Jóvenes que son solteros, no espere a casarse para empezar a entender y aprender cómo se debe comportar una esposa o un esposo, cómo tratar a su marido, cómo tratar a su mujer. No espere tener su pareja, empiece a prepararse desde ya. Para cuando llegue el día, como dijo Abraham Lincoln, estaré listo. ¿Qué le parece? Y con mucho más razón si usted ya tiene hijos. Dígale: Señor, ¿cómo crío a mis hijos? ¿Cómo los enseño en el temor de Dios? Ayúdame, enséñame, dame sabiduría. Fue de las primeras cosas que yo le pedí a Dios: sabiduría. Y si usted tiene ya hijos grandes, entonces igual aconséjele para cuando él empiece a formar su familia. O sea, siempre tendrá algo que dar, siempre tendrá alguna responsabilidad, alguna tarea. Enseña a sus hijos cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, si ya sus hijos están grandes. Entonces, mi amado, termino con esto. Yo, si algo me ha ayudado en todos estos años de matrimonio, de como padre, como esposo, incluso como hijo también, para los que están todavía jóvenes y solteros. Yo fui hijo también, dice el salmista, ¿verdad? Yo era hijo y delicado delante de mi madre, decía el proverbista. Bueno, cuando yo era hijo, pues ya no soy hijo, ya mis padres ya partieron con el Señor. Pero cuando yo era hijo, yo era obediente. Yo fui 100% obediente a mi madre, que fue con la que yo me crié. Entonces, hijos, no duden de la disciplina y de la exhortación de sus padres. Sea obediente, aunque le duela, aunque crea que su papá está equivocado. Obedezca a sus padres. Le va a ir bien si usted obedece. Le va a ir bien, le va a ir bien. Por eso lo dije 3 veces. Sea obediente 100%. Les hablé hace algún tiempo también de una mujer tremenda como Susana Wesley. Hoy no les voy a hablar de Susana Wesley. Yo investigué un poquito, digo yo, quiero ir un poquito detrás de dónde salió esta mujer, Susana Wesley. Tremenda. Si usted va a estudiar la historia del metodismo, ¿verdad? De la iglesia metodista, que es grande a nivel mundial y siempre estará como estandarte, como bandera ahí al frente de la iglesia metodista, esta mujer, Susana Wesley, que fue la madre de los fundadores o los padres del metodismo, que fueron John Wesley y Juan Wesley y Carlos Wesley. Pero vieras que esta mujer, Susana Wesley, su papá, que se llamaba Samuel Annesley, era un siervo de Dios tremendo, también celoso de Dios. Esto estamos hablando alrededor en el siglo XVII, año 1650 en adelante. Su padre era un pastor, era un siervo tremendo de Dios. Su abuelo también. O sea, ella venía de una familia. Por cierto, ella era miembro de una familia, o sea, tenía 24 hermanos, Susana Wesley. Imagínense, eran 25 hijos, pero eran temerosos de Dios, eran instruidos en los caminos del Señor, en el temor de Dios, a tal punto que esta mujer empezó a servirle a Dios también y era celosa de Dios muy joven. Y ahí, sirviéndole a Dios, a sus 20 años, fue donde se topó con su esposo, o el que sería su esposo, Samuel Wesley. Estoy hablando de Susana Wesley. Ustedes saben que en Inglaterra y en otros países la mujer toma el apellido de su esposo. Por eso es su nombre Susana Wesley, porque se casó con Samuel Wesley. En el mejor de los casos, el nombre de ella era Susana Annesley.
pero al casarse con Samuel Wesley tomó su apellido y por eso ahora su nombre es Susana Wesley. Ella, su padre, su abuelo y hasta su bisabuelo venían de un linaje de siervos de Dios tremendos, pero estos eran de los que le llamaban los reformadores en aquel entonces. Y si vamos al lado de de Samuel Wesley, sus padres también eran siervos de Dios, le servían a Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que esa generación fue una generación de oro. Fueron parte de lo que se le llama el gran despertar o el gran avivamiento que hubo alrededor de todo el planeta. Obviamente que nació en Inglaterra por un lado, luego fue a dar allá por Estados Unidos, en fin, Francia, todos estos lugares empezaron a experimentar un gran avivamiento y estos hombres fueron parte de este gran despertar. ¿Quiénes? Los hijos de Susana Wesley. Entonces fue una generación tras generación de padres que instruyeron a sus hijos en el temor de Dios. Quisiera yo que si no me usara Dios a mí de una manera extraordinaria en el evangelio en mi tiempo, estando yo vivo, quisiera que por lo menos alguno de mis hijos o quizás alguno de mis nietos, pero que algo suceda por lo menos en mi país y que pueda usar Dios a alguien de mi linaje, pero para eso hay que guiarlos en el temor de Dios. O sea, estas cosas no suceden por casualidad. Volvamos al texto de Hebreos 11:7. Vean lo que dice Hebreos 11:7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Pregunta: ¿para qué fue que se hizo el arca de Noé? ¿Alguien recuerda para qué se hizo el arca de Noé? ¿Cuál era el propósito del arca de Noé? ¿Para qué Dios le pidió a Noé que hiciera un arca? Usted sabe que a mí me gusta hacer preguntas. ¿Para qué Dios pidió que se construyera un arca? Fuerte, bien fuerte, dígalo. Ajá. Iba a venir un diluvio que iba a destruir toda la tierra. Ahorita vamos a leer un poquito de eso. Y entonces, ¿cuál era el propósito del arca? Exacto, salvar la humanidad. Voy a quedarme con esa frase suya. El propósito del arca era salvar a la humanidad, perdón. Pero Noé fue más atrevido. Noé fue más entendido. Porque aquí lo dice en el versículo 7 de Hebreos 11. Noé, aquí no dice que Noé construyó el arca en que fuera salvado el mundo, ¿cierto? Y entonces con temor preparó el arca para salvar a la humanidad. ¿Así dice el texto? No, como dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Lo que pasa es que entonces seguramente Noé, que ahorita vamos a ver por qué Dios lo escogió a él, seguramente él pensó igual que la Madre Teresa. Si dice: pastor, ya se cambió de canal. No hemos cambiado de canal, es el mismo canal. Seguro él pensó igual que la Madre Teresa, porque a la Madre Teresa un día le preguntó a un hombre, ¿verdad? Seguro como el joven rico, ¿verdad? Que se le acercó a Jesús a hacerle una pregunta tratando de impresionarlo, pero sabemos que no quería eso. Un hombre le preguntó a la Madre Teresa y le dijo: Madre Teresa, ¿cómo podemos hacer para lograr la paz del mundo? Este hombre, ¿verdad? Qué violento. Y entonces le dice la Madre Teresa: sencillo, vaya y empiece en su casa. ¿Qué le parece? Entonces de aquí yo saco una frase. ¿Se acuerda hace muchos años cuando dábamos frases? En cada enseñanza, en cada predicación les dábamos una frase. Bueno, aquí le va la frase de hoy, la frase del día. Tome nota, apunte ahí la frase: antes de salvar al mundo, piensa en tu casa.
Antes de salvar al mundo, piensa en tu casa. Esa es la frase del día. No la inventé yo, la inventó la Madre Teresa, para que le ponga ahí los créditos. Porque a veces nosotros queremos hacer cosas para Dios y servir y quiero ir a las naciones, Señor. Y entonces dice el Señor, sí, pero una pregunta, ¿vas a ir con tu familia? No, Señor, yo solo. No, no, algo anda mal. Usted lo que quiere es andar de... Entonces, somos, ¿verdad?, muy violentos para salvar al mundo. Pero en mi casa, eso así no lo pensó Noé. Y entonces, un día eso estaba viendo una película de Pedro Infante, Los Tres Huastecos. Es que yo veo una película y aprendo cosas del reino. Y está el ejemplo que voy a dar es de una familia. El hombre está trabajando, sudando la gota gorda. Y la esposa, resulta que uno de los tres huastecos es curita. Y entonces está confesándola, pero ya viniste ahora en la mañana. Sí, pero es que padre, he pecado. Y quiero que Dios me perdone porque he pecado. Al mediodía otra vez. Y en la tarde, padre, otra vez vengo porque otra vez he pecado. Y esa mujer no salía del confesorio. Y resulta que luego se va el curita y ve un pleito ahí, tres chiquillos agarrados del pelo y se están peleando por unas bolinchas. Y entonces ya los azota, hace ahí orden y ya lo manda cada uno para su casa. Y luego cuando llega otra vez en la final de la tarde, otra vez la mujer a confesarse porque otra vez pecó. O sea, esa mujer no salía de la iglesia. Y entonces resulta que se da cuenta que esa es la mamá de los tres huilas que andaban peleando. Entonces ya cuando vino ya en la tarde le dice, ¿sabe qué? No la confieso nada, vaya y cuida a los huilas. Su esposo anda trabajando, sus hijos andan peleando y usted aquí solo dándose por el pecho. Confiésese. Entonces, nosotros a veces queremos impresionar a Dios en que le servimos, en que no fallamos, en que perdóname, Señor, en que úsame, Señor, heme aquí, envíame a mí, y no hacemos el trabajo que tenemos que hacer en nuestra casa. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso sí, muy violentos para salvar al mundo. Pero no fue lo que le sucedió a Noé. Antes de salvar al mundo, piensa en tu casa. Ahora, otra pregunta. ¿Creemos en lo que dicen las escrituras, sí o no? ¿Usted cree lo que dicen las escrituras, sí o no? Porque tenemos que creer, o creemos todo o no creemos nada. Vamos a quedar claros en eso, a ver si estamos de acuerdo. Estoy equivocado. O creemos todo o no creemos nada, ¿cierto? No se puede creer una parte sí y otra no. O sea, esa persona está mal. O creo todo o no creo nada. Por eso a los ateos hay que respetarlos. Se enredan solos, pero por lo menos ellos sostienen en que no creen nada. Pero de ahí, ese está frío. Ahora nosotros que creemos que estamos calientes, ¿verdad? Estamos calientes porque somos evangélicos, cristianos, pandereta, hueso colorado, ¿verdad? Creemos en lo que dice la Biblia, pero resulta que a veces hay partes como que nos la brincamos o como ni sabemos que existían. No. Si creo una parte sí y otra no, soy un tibio. Y entonces a los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Entonces, o creemos todo o no creemos nada. Entonces, ¿cuántos creen en lo que dice la Biblia? Bueno, los agarré de fríos, los agarré descuidados. Voy a volver a preguntar. ¿Cuántos creen en todo lo que dice la Biblia? ¿Sí, amén? Ok. Entonces, recuerda aquellos versículos en donde se le dijo, no a uno, sino a dos. Se les dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Entonces, ¿eso es mentira o es verdad? Porque está aquí en las Escrituras. Y si usted cree todo lo que dice las Escrituras, ¿cree eso o no cree eso? Usted tiene que decir, amén, sí lo creo, mira, si es cierto. ¿Qué me pasa a mí? Si eso está en la Biblia y yo creo en lo que dice la Biblia. Entonces, si yo creo en el Señor Jesucristo, seré salvo yo y toda mi casa. Entonces ahora la pregunta es, ¿y por qué no es salva toda mi casa? Algo está pasando. Algo no estoy entendiendo. Y ahí donde nos convertimos en religiosos. Ahí donde queremos hacer cosas para Dios como la Huasteca. ¿Verdad? Metidos ahí como ratón de iglesia. Pero en nuestra casa desordenada. Bueno, aprendamos algo de Noé. Vamos a ver qué pasó con Noé. ¿Por qué Dios escogió a Noé? Vamos a Génesis capítulo 6, que ahí es donde está la historia. Génesis capítulo 6, versículo 7. Dice así. Vamos a ver algunas claves, si se puede decir así, alguna de las cosas que había, que Dios, creo yo, que vio en Noé. Dice Génesis capítulo 6, versículo 7 al 14. Voy a leer rápidamente. 6 del 7 al 14 dice Génesis 6, 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eso es poderoso. ¿Se imagina que digan eso de uno? Que usted aparezca ahí su nombre. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero vamos a ver por qué. Sigue diciendo el 9. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Can y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. O sea, la tierra antes estaba buena, pero a causa de ellos está llena de violencia, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo creo que Dios escogió a Noé por 3 cosas. Vamos a verlas acá. Véalo en el versículo 9, en la primera parte dice: estas son las generaciones de Noé, varón justo y perfecto en sus generaciones. Entonces ya aquí tiene que saltar una, para los que leen la Biblia, para los que escudriñan, para los que creen en todo lo que dice la Biblia, para los que están ahí siempre escudriñando y pidiéndole al Señor revelación. Dice que Noé era justo y perfecto en sus generaciones. Entonces tenemos que ir a aquel versículo que dice: pero dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿cómo es que dice que no era justo? Y no solo dice que era justo, dice que era perfecto, pero ahí le agrega algo más, que es lo que hace la diferencia. Dice que era perfecto en sus generaciones. Porque ¿cómo era su generación? ¿Cómo estaba la generación? Corrompida, exactamente. Era una generación corrompida, que era violenta, que solo pensaba en el mal. Entonces, si no era perfecto a la par de ellos, es porque él no era así, es porque él no pensaba así, es porque él no era violento, es porque él caminaba de otra manera, él pensaba de otra manera, él actuaba de otra manera. O sea, no estaba corrompido. Por eso es que él aparece como perfecto en sus generaciones. Pero aún más, dice que era justo. Pero ¿cómo es que puede haber un hombre justo si la Biblia dice que no hay ni uno solo justo?
Bueno, solo hay una manera de ser justo y es por la fe. Porque dice la Biblia que por la fe somos justificados. Dice que por la fe tenemos paz para con Dios. Y dice que por la fe es que el justo vivirá. O sea, es la fe la que nos hace justos. Eso quiere decir, y lo corrobora Hebreos capítulo 11, porque dice que por la fe Noé. Entonces, lo que quiere decir es que Noé era un hombre de fe, y esa fe fue la que lo justificó y lo hizo agradable delante de Dios. Pero ahorita vamos a ver esa fe operando. Ahorita vamos a reconocer esa fe. No es nada más de que yo tengo fe, yo soy un hombre de fe o una mujer de fe. No, 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 no. Es por lo que Dios veía que él era, hacía, hablaba y así, y lo que él hacía. Entonces, él era justo por la fe. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Fue la fe la que lo hizo justo delante de Dios. Pero vamos a la otra parte. Eso es solo una parte. Entonces, Noé delante de Dios era justo. ¿Pero por qué era justo? Por su fe. Pero luego iba a demostrar esa fe, que Dios era lo que veía. Lo segundo, porque dije que Noé fue escogido por Dios por tres cosas. Primero, porque era justo y perfecto. Segundo, porque vea lo que dice el versículo 9 ahí al final. Dice que era justo y perfecto. Dice, con Dios caminó Noé. Número 2, ¿por qué lo escogió Dios? Porque Noé caminaba con Dios. Mientras otros andaban haciendo otras cosas, él andaba caminando con Dios. Mientras otros se quejaban de las cosas, él esperaba en Dios. Él perseveró, él continuó, él no se rindió. Él veía todo lo que estaba sucediendo y él no decía, de por sí todo el mundo es malo. De por sí, ¿para qué me guardo yo? De por sí, ¿para qué me cuido? Como dicen algunos de ahí, si Dios va a salvar al final a todos, hagan lo que hagan, entonces yo también voy a hacerme malo y al final Dios también me salva. Bueno, eso es lo contrario a la fe. Eso es lo contrario a lo que hizo Noé. La generación de Noé estaba corrompida, hacían cosas malas, su pensamiento era de continuo el mal, pero él seguramente hacía lo contrario. Él esperaba en Dios, no, algún día algo va a pasar. No, Señor, líbranos. Señor, ayúdame. Señor, que eso está malo, eso no está bueno. Él más bien se sorprendía de la maldad de los hombres. Y él se apartaba de la maldad de los hombres. Y él no compartía con la maldad de los hombres. Y él no hablaba el lenguaje y el vocabulario de los hombres. Pero ahora tenemos una iglesia que se ha conformado a este siglo y que le llaman una iglesia contemporánea. No existe tal cosa. Una iglesia contemporánea, por si me están escuchando ahí en el internet, una iglesia contemporánea es lo contrario a lo que dice Romanos 12, que dice, no os conforméis a este siglo. Entonces, está contradiciendo las escrituras. No existe tal iglesia contemporánea que sea de Dios. Puede existir una iglesia contemporánea, pero no es la de Dios. La iglesia de Cristo es santa, sin mancha y sin arruga, y no se conforma a este siglo. No adopta las costumbres de este siglo, no adopta las creencias de este siglo, no se adapta tampoco a lo que hace el mundo para agradar al mundo. Por ahí un profeta decía que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Se les ha olvidado estos versículos claves a la iglesia. Ese era Noé, él caminó con Dios. Lo mismo que le pasó a Enoc, ¿recuerdan? Que no caminó con Dios y ¿qué le pasó? Se lo llevó Dios. Entonces no era un hombre que caminaba con Dios. O sea, buscaba, seguramente no tenía una revelación como la que tiene usted ahora, pero él a su manera decía, Señor, líbrame del pecado, líbrame de esa maldad. Señor, ¿qué tengo que hacer? Y él buscaba a su manera la presencia de Dios, obedecer a Dios, adorar a Dios. Y número 3, ¿por qué Dios escogió a Noé? Vamos al versículo 13 y 14, dice el versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido
el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hagamos una pausa. Vea el anuncio hace cientos de años, miles de años. Dios dijo un decreto: voy a destruir la tierra porque está llena de violencia. ¿No se le parece al anuncio que se ha estado haciendo en los últimos años? ¿No se le parece a lo que está sucediendo también en nuestro alrededor, la tierra llena de violencia? ¿No cree usted que Dios va a hacer lo mismo? Porque Jesús dijo, como en los días de Noé, ¿se acuerdan? Entonces, igual se predice una destrucción de la maldad, de la carne y de la tierra. Por eso nosotros tenemos que ser hallados en Cristo, o sea, en el cielo, o sea, en lugares celestiales, para no ser destruidos con la tierra, porque la tierra va a ser destruida junto con toda su maldad. Pero sigue diciendo ahí entonces: y he aquí que yo los destruiré con la tierra, versículo 14. Entonces Dios le dice: hazte un arca de madera de gofer. Y brinquemos al 22. Brinque por favor al versículo 22. Dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Versículo 22. Y dice también el capítulo 7, versículo 5. Génesis 7:5, para los que están tomando nota. Génesis 7:5 dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Entonces, número 3, ¿por qué Dios escogió a Noé? Porque recibió la respuesta de Dios y obedeció. O sea, Noé pasaba orando, gimiendo todos los días: Señor, no aguanto esta maldad. Señor, guarda a mis hijos de esta maldad. Señor, que ningún hombre malo les haga daño. Señor, cúbrelos, cuídalos. Seguramente como usted ora por sus hijos. Pero yo no sé qué usted ora por sus hijos: que le vaya bien en el trabajo, que le vaya bien en los estudios. Pero tal vez no ora: Señor, que no aprendan vicios, que no aprendan mal lenguaje, que no aprendan malas mañas, que no aprendan todo este tipo de costumbres que hay ahora terribles en nuestra generación. O sea, él gemía por salvación, porque de acuerdo a la respuesta que él recibió, entonces entiende lo que estaba pidiendo. Él estaba pidiendo: sálvanos de esta generación perversa. Y Dios le respondió. Pero luego de que Dios le respondió y le dijo: está bien, ya he escuchado tu oración, así te voy a salvar. Haz un arca de madera de gofer, hazle una puerta, hazle una ventana a tal altura, hazle 3 aposentos. Ahí en capítulo 6 usted puede leer todas las instrucciones que Dios le dio a Noé de cómo construir el arca. Pregunta: seguro Noé entonces le dijo: ay, Señor, pero ¿por qué solo una ventana? ¿Por qué no 2? Así para que corra el aire más fresquito, Señor. Una sola, pues no fluye el aire. 2, Señor, ¿para qué 3 pisos? No, mejor 2 y un mezanine, Señor. Yo creo que así quedaría mejor, Señor. ¿Por qué solo una pareja de cada uno, Señor? ¿Por qué no 3 por si uno sale malo? Y entonces empieza ahí a modificarle el diseño a Dios. ¿Hizo eso Noé? No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Noé hizo todo conforme a lo que Jehová le mandó. Ahora sí, pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, que si Dios nos responde y nos dice: hágalo así, hágalo así. Y si ya está aquí la directriz, la instrucción, hágalo así. Y entonces usted hallará gracia ante los ojos de Dios. Entonces Dios lo salvará a usted y a toda su casa. Pero porque usted está preparando con temor el arca. Cuando hablamos del arca, estamos hablando de la salvación, donde va a ser salvada mi familia. Con temor la prepara. Uy, no, es que hay que congregarse, es que hay que diezmar, es que hay que, no sé, venir al discipulado, escudriñar las escrituras.
tener un devocional, tener un tiempo para el Señor. Hermano, vuelva hacia Dios. Hermano, no deje de congregarse. Y usted, voy a ver, pastor, sí, está bien, lo voy a tomar en cuenta. Entonces ponemos a Dios como una opción. Si usted pone a Dios como una opción, ¿cómo cree que Dios lo va a poner a usted y a mí? ¿Ves? Entonces por eso es que no está siendo construida el arca de la salvación en mi casa. Por eso es que vemos como que nuestra familia se pierde, como que no está siendo salva. ¿Cuál fue la diferencia entre Noé y sus contemporáneos? Bueno, la respuesta es sencilla. Mientras ellos comían y bebían, Noé gemía por la salvación de su casa. ¿Qué le parece? Ahora la gran pregunta es, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué estamos haciendo? Porque sí, Señor, salva mi familia, salva mi casa, salva mis hijos, salva mi matrimonio. Pero también estoy comiendo y bebiendo y disfrutando, y a ver, y cuando puedo me congrego, cuando puedo escudriño las escrituras, aparto un tiempo para estar con Dios. ¿Qué es comer y beber? No estamos hablando de la comida natural y la bebida natural, porque eso tenemos que hacerlo todos los días. Es alimentarnos de lo mío, llenarme de lo mío, llenarme del mundo, de las cosas naturales, de las cosas de la tierra, de lo que es mío, de mis intereses, de mis sueños. ¿Se está alimentando usted de sus sueños o del sueño de Dios? ¿Tiene usted como prioridad sus sueños o el sueño de Dios? Dios solo tiene un sueño. También para los que me escuchan por la internet, Dios solo tiene un sueño, y es conformarnos a la imagen de su Hijo, y es que todos seamos hallados en Él. Y no tiene nada que ver con este mundo, porque más bien Él desecha este mundo y Él va a destruir todo lo malo junto con la tierra. Toda la carne y la tierra la va a destruir. Él va a salvar solo lo que sea hallado en Cristo. Entonces esa era la diferencia entre Noé y su generación, que ellos estaban haciendo sus casas, sus propiedades, sus siembras, sus empresas, sus sueños, sus quehaceres, sus entretenimientos, cuidando de ellos. Y mi casa, dice el Señor, está abandonada. No hay celo por mi casa, no hay celo por mi obra, no hay celo por mi espíritu. Estamos ahí cuando tengo tiempo voy. No, mi hermano, tenemos que volvernos a Dios. Si usted quiere ser salvo, usted y toda su casa, tenemos que volvernos a Dios. Y tenemos que hacer la oración y el gemido de Noé de todos los días: Señor, salva mi casa, salva mi casa. Por eso el Señor le dijo: construyen arcas donde serás salvo tú y tus hijos, y las mujeres de tus hijos y tu mujer. Todos. Te voy a salvar con toda tu familia. Porque era la oración de Noé. Mientras otros andaban haciendo sus cosas, Noé estaba clamando por la salvación de su Dios. No se conformó a ese siglo. Por más que estaban haciendo fiestas y comiendo, bebiendo y casándose y dándose en casamiento, Noé dijo: no, yo quiero algo mejor. Yo sigo esperando en Dios, yo sigo esperando. Y él oraba y él oraba y él oraba. Y por eso le pasó lo mismo que le pasó al apóstol Pablo. ¿Sabe qué le pasó al apóstol Pablo? Él en su ignorancia creía que le estaba sirviendo a Dios, porque él dice: yo era celoso de Dios. Yo era celoso de Dios, porque yo quería a Dios, yo quería agradar a Dios, amaba lo de Dios.
pero lo estaba haciendo mal, pero yo amaba lo de Dios. Y entonces seguramente él oraba también tal vez en lo más interno de su corazón. Seguro después de hacer todos los ritos y ceremonias y guardar la ley, seguro él terminaba diciendo: Señor, pero me falta algo, pero me falta algo, pero falta algo en mi corazón, pero falta algo en mi casa, pero falta algo en mi vida, Señor, pero falta algo. Después de hacer todo lo que tenía que hacer y cumplir de acuerdo a la ley, seguro terminaba en su corazón diciendo: pero falta algo, Señor. ¿Qué será? ¿Qué será? Que un día yo lo conociera, que un día yo supiera qué es, que un día viniera a mí eso que me falta. Y un día iba camino a Damasco y se le atravesó el Señor. Eso le pasó a Noé. Él oraba y un día se le apareció el Señor y le dijo: Noé, construye un arca porque te voy a salvar a ti y a toda tu casa. Y un día se le atravesó al apóstol Pablo y le dijo: ese es el día, te voy a salvar. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros también. Pero si estamos clamando, gimiendo, pidiendo al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, si tenemos hambre y sed del Dios vivo, entonces Dios nos va a responder y nos va a decir: haga lo mismo que hizo Noé. Bueno, aquí están las escrituras. Aquí están también los pastores que le van a decir lo que hay que hacer: obedezca. Y en la casa ya usted sabe también lo que tiene que hacer. Ya se lo leí: Colosenses 3, Efesios 6. Lo que tiene que hacer la esposa, lo que tiene que hacer el esposo, lo que tienen que hacer los padres, lo que tienen que hacer los hijos. Ahí está en las escrituras. Vaya a las escrituras. De eso se trata la fe. De eso se trata la fe. La fe se trata de seguir, de perseverar, de esperar, de creer, de continuar, de luchar, de avanzar, de seguir esperando. Porque ¿cuál fue el objetivo que yo le dije que quería lograr en esta tarde? Que usted no tire la toalla. Que usted tal vez dice: pastor, o tal vez usted le decía a Dios: Dios, ya no puedo más con este matrimonio. Señor, ya no puedo más con mi esposa. Señor, ya no puedo más con mi esposo. Señor, ya no puedo más con estos hijos. O tal vez un hijo está orando ahí en su intimidad de una manera inocente y diciendo: ya no puedo más con mis papás. Sí se puede. Es más, le tengo un consejo a los hijos. ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago? Ya no aguanto a mis papás. ¿Sabe qué le va a decir Dios? Le va a decir lo mismo que le dijo a Agar cuando le clamó y le dijo: Señor, ¿qué hago? Y le dijo: vaya otra vez donde ella y esté sujeta. Vaya y sujétese. Agar dándole quejas: Señor, vea cómo me trató Sara, me echó y me trata mal, me trata como a una esclava. Y le dice Dios: pero no eres una esclava, es que se te subió a la cabeza lo del niño, ¿verdad? Dándole quejas a Dios de Agar, y le dice: aquí está la respuesta: vete donde ella y esté sujeta. Así le va a decir a los hijos: hijo mío, ya respondo tu oración, obedezca a sus padres. No le va a decir otra cosa. Jóvenes, no le va a decir otra cosa. Dios le va a responder: obedezca a sus padres. Y a la esposa que le dice: Señor, ya no aguanto a mi marido, ya no puedo más, estoy así de que tiro la toalla. La respuesta que siempre Dios le va a decir: no tires de la toalla, persevera, cree, espera. ¿No es eso la fe? La certeza de lo que se espera, pero no estamos esperando nada. Hebreos 10 dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y fe es seguir, continuar, esperar, perseverar, luchar, creer que Dios va a hacer algo porque yo le estoy pidiendo, le estoy rogando, y ese es mi anhelo. Entonces un día va a venir la respuesta de Dios y va a decir: listo, haz un arca donde voy a salvarte a ti y a toda tu casa. Dios te va a responder, igual que le respondió a Noé, igual que le respondió a Pablo. Dios te va a dar la respuesta. De eso se trata la fe, de creer, de esperar, de seguir, de continuar, de perseverar, de luchar. No se trata de retroceder, ni menos de tirar la toalla. Así que no tires la toalla, ni con tu familia, ni menos con el Señor. Cierre sus ojos, por favor. Cierre.